Ustedes pueden sacar una tonelada de cobre, llevarse una tonelada de cobre, pero eso implicó remover 340 toneladas de piedra y roca. Y les queda toda esa escombrera dentro del país. Y la economía tradicional no la considera. Nosotros entonces en la definición de extractivismo consideramos el producto que se exporta, pero también todo el recurso que se removió. Ese recurso que se movió se puede evaluar con una nueva familia de indicadores físicos, se llama mochila ecológica. Entonces los extractivismos incluyen cuánto me llevo del mineral, pero también cuánta tierra removí, cuánta soya exporté, pero cuánto suelo perdí y cuánta agua perdí. Tenemos indicadores físicos para la materia, para la energía y para el agua que se desperdicia en extraer. Y también la definición de extractivismo, si ustedes la leen, dice volumen o intensidad. Entonces en el sector hidrocarburo lo que está pasando es esto. Allá yo tenía una buena eficiencia energética, hay un indicador que es el EROI para analizar eso, pero a medida que paso al fracking o a las arenas bituminosas o al petróleo de esquisto, es tanto la energía que tengo que usar que me acerco al umbral que para obtener un barril de petróleo yo gasté un barril de petróleo en energía. Igual lo sacan porque como los combustibles están subsidiados, para la empresa sigue siendo negocio, no le importa. Pero desde el punto de vista ecológico, energético, es demencial. Ahí está la megaminería a cielo abierto. La megaminería a cielo abierto, acá tiene una foto de Pasco. Acá está el campo abierto de Pasco, acá está la ciudad. El impacto es tan grande que eso es una amputación ecológica. A medida que entro en extractivismo de tercera y de cuarta generación, llevo a amputaciones ecológicas que son irreversibles. Acá hay una lista de los efectos de ramo. Vamos a empezar por uno para explicar el concepto con más precisión para que usted me entienda. Flexibilización social y ambiental. Entonces, ella, que ven que es la empresaria que viene del norte a hacer emprendimiento minero, habla con el gobierno y dice, mira, yo quiero hacer la minera en el local de Casa Grande, pero la normativa ambiental que se aplica en la universidad me impide hacer el emplazamiento minero. Entonces le pide al gobierno ayuda. El gobierno que dice, nosotros para favorecer la inversión extranjera, aumentar nuestros niveles de exportación y conseguir ingresos para erradicar la pobreza, vamos a flexibilizar los controles ambientales para poder recibir esta inversión tan importante en estos tiempos de crisis. Entonces vamos a hacer una excepción ambiental, le vamos a achicar los controles para que ella se implante su minera adentro de la región de Casa Grande. ¿Les suena extraño esto? No. Es bien común. Es bien común. Entonces, ¿qué pasa? Yo reduje la exigencia ambiental, pero al reducir la exigencia ambiental, la reduje para todo el país, para todos los demás emprendimientos extractivos, e incluso para los demás emprendimientos no extractivos. Lo que yo les quiero transmitir es que a mi modo de ver de lo que pasa en la región, los efectos de derrame son mucho más graves que cualquiera de los impactos locales. Porque los efectos de derrame están tiñendo todo el funcionamiento de los países. Y el impacto local, ustedes lo pueden enfrentar, lo pueden identificar, pueden luchar contra él. A veces alguna batalla se gana, pero estos son mucho más difusos y pasan más desapercibidos. Este es el mapa de la Amazonía donde nosotros borramos los países y pusimos en primer plano las concesiones petroleras, las concesiones mineras y los gasoductos y los oleoductos. Y este es el mapa de la Amazonía actual. Es un mapa de territorialidades extractivistas que se superponen con las que habían antes. Una geografía manchada para la globalización. Entonces, todo esto es minería. Los chiquitos son minería. Los grandes son los bloques petroleros.
Miren, nuestro país es un país de modelo para este análisis, ¿ya? Nosotros, si hacemos una revisión de nuestra historia, sobre todo desde la perspectiva económica, nos vamos a encontrar con que hay épocas claramente marcadas en donde un producto de exportación caracteriza a nuestra economía, ¿ya? Empezamos con el cacao, ¿ya? Fuimos el principal productor y exportador de cacao en el mundo. No nos desarrollamos. Ustedes saben muy bien que había muy pocas familias, 14, que controlaban la producción y la exportación de cacao. El país les interesaba en tanto espacio para obtener la pepa de oro, como se llamaba el cacao, y ni siquiera vivían en el Ecuador, vivían en París. Cuando estaba muy frío venían un par de semanas o meses a Vinces, París chiquito. Por eso se llamó París chiquito. Y estos señores sostenían la producción gracias a la generosidad de la tierra. Nosotros tenemos un gran cacao, ¿ya? Y a la mano de obra barata. Era baratísima, más o menos desde 1875 hasta 1920. Era baratísima la mano de obra, porque comenzaba el proceso de disolución de las haciendas tradicionales en la sierra y los indígenas escapaban del pago de sus deudas para venir a trabajar acá y ganaban muy poco dinero. El mercado interno no les interesaba a los gran cacao, así se les conocía a los dueños de las plantaciones, y no obtuvimos los beneficios que se esperaban. Esto podría dar lugar a una amplia e interesante reflexión. Luego, cuando caen los precios del cacao, recuerden ustedes, los primeros problemas surgen el 1 de agosto del año 1914, cuando empieza la Guerra Mundial y se cierra el mercado de Hamburgo, por donde echaba el grueso de nuestras exportaciones de cacao a Europa. Comenzamos a tener problemas y luego nos caen dos plagas, la escoba de bruja y la monilla, que liquidan las plantaciones, los monocultivos de cacao. Y cae además el precio del cacao en 1920 de $20 el quintal a $8 el quintal. En 1920 nuestras exportaciones llegan por primera vez a $20 millones y recuperamos ese valor en el año 47 con las exportaciones de banano. Entonces el Ecuador recupera dinamismo económico gracias a otro producto primario. No es que no hubo venta de productos primarios, ha habido otros productos, no era el único, pero el determinante, ¿ya? Luego tenemos el banano. Nosotros venimos produciendo y exportando banano, sobre todo exportando banano, desde el año 47 y 48. Llegamos a ser el principal productor y exportador de banano en el mundo. Ya no somos el principal productor, pero sí exportador, ¿ya? Y si alguien tiene aquí capacidad para explicar toda la historia bananera, es el compañero Jorge Acosta, que está aquí presente. Conoce todos esos detalles y podría darnos una cátedra sobre el tema bananero, ¿ya? La pregunta que les hago es, ¿cómo es posible que siendo el principal productor y exportador de banano no hayamos logrado nuestro desarrollo? ¿Cómo es posible que teniendo la fruta de tanta calidad no hayamos hecho un esfuerzo serio? Hay proyectitos aislados para transformar esa fruta en materia prima para otro tipo de productos. Hay muchas cosas que se pueden hacer del banano, no solo puré, se puede hacer papel, se puede hacer cosméticos, se puede hacer plástico, se puede hacer jabón, se puede hacer muchísimas cosas. No estoy pensando de los desechos, de la fruta misma. No hemos sido capaces de industrializar el banano. Y una pregunta adicional, ¿cómo es posible que ni siquiera nos hayamos integrado en la Unión de Países Exportadores de Banano, en la OPEP, donde podríamos tener un peso específico importante y establecer las reglas del juego entre todos los productores? Pero esto da para una enorme discusión y simplemente les digo que aquí sí hay un extractivismo muy marcado. No tenemos el tamaño de plantaciones como en Centroamérica, hay relativamente pocas, ¿ya? Son pequeñas, pero la forma de explotación se ha hecho incluso con situaciones que no sé cuántos de ustedes conocen, realmente aberrantes, no solo para la naturaleza, sino para los seres humanos. Aquí se usaban agroquímicos que estaban prohibidos en los Estados Unidos. 14 años, entre otros el DBCP, debes conocer, ¿ya?, que ocasionaron severos problemas a los trabajadores del banano. Impotencia, esterilidad, y hay documentación al respecto.
El juicio no ha prosperado, está atrapado todavía en los tribunales de Estados Unidos. ¿Ya? Es un juicio que se siguió en Panamá y en Costa Rica, y si alguien tiene interés en esa información, existe esa información. No ha sido posible que algún tribunal en los Estados Unidos logre aceptar esta posición. Pero bueno, luego nos hemos ido país camaronero, país floricultor, país petrolero, y la aspiración es volvernos país minero. Me voy a concentrar en el petróleo y en la minería rápidamente, porque me parece que esto es clave en la actualidad. Entonces, muy rápidamente, somos país petrolero, lo reconocemos sobre todo oficialmente desde agosto de 1972, pero en realidad el Ecuador ya comenzó a explotar petróleo allá por 1875, señor norteamericano, señor Mier, recibió una primera concesión, pero la real tarea comienza en 1920, cuando vienen algunas empresas extranjeras, sobre todo la Anglo-Ecuadorian Oilfield Corporation, ¿ya? Y se comienza a explotar petróleo en la península de Santa Elena, lo que es Ancón, en la zona de Ancón, allá en La Libertad, en toda esa zona, y todavía se sigue explotando petróleo. Ustedes deben haber visto como hay unos camiones que mueven los balancines y sacan 20, 30 barriles al día. Pero lo interesante de esto es que ese petróleo, cuando se comenzó a explotar ese petróleo, no era para la economía ecuatoriana. Los dueños de esas empresas consideraban que era un petróleo demasiado bueno para los habitantes del Ecuador, y ese petróleo era exportado porque tiene altísima calidad, puede llegar a tener más de 40 grados API. Para los que no conocen del tema petrolero, hay una forma de categorizar el petróleo de acuerdo a su calidad, que es el grado API, American Petroleum Institute. ¿Ya? El crudo era de más o menos 40 grados API. ¿Ya? El que tenemos nosotros ahora es de 24, 26 grados API. El crudo del ITT es de 15 grados API. Este es más pesado. ¿Ya? Cuando tiene un número más bajo es de menor calidad, es más pesado, normalmente tiene más azufre. ¿Ya? Y entonces este crudo era exportado, ¿ya? Y nos mandaban a nosotros lo que se conoce como crudos reconstituidos. Lo que ya se había procesado afuera mezclaban diésel y gasolina, y eso lo volvíamos a refinar en una cafetera vieja que decíamos la refinería de la península de Santa Elena. Y hubo un desfile desde la plaza de Santo Domingo hasta el Colegio Militar de Eloy Alfaro, Orellana, y Amazonas, donde este barril reposa, ¿ya? En el templete de los héroes, con un sello de la MULF, de la Texaco y de la República del Ecuador, con una ventanita donde uno ve el petróleo. Pueden ir a ver el barril, ahí está todavía el barril. Marcharon los juegos de las escuelas, los estudiantes, los campesinos, los indígenas. Hay otro carro donde venían los indígenas amazónicos para representar que ellos estaban apoyando esta explotación. Una gran fiesta, ¿ya? Una gran fiesta, el primer barril de petróleo, ¿ya? Y claro, empezó la actividad petrolera, ¿ya? Tareas de exploración, de explotación, el oleoducto, las tareas. Y entonces es importante tener presente cómo el petróleo afecta, y aquí aparecen los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, a la selva amazónica. Uno tiene que realizar cómo funciona la actividad petrolera muy rápidamente. En primer lugar, hay una actividad que se realiza ahora en la actualidad, por ejemplo, con satélites. Uno puede determinar, dependiendo de las fotos que se obtengan, dónde podría haber petróleo. Luego hay una tarea superficial, los técnicos, los geólogos recogen muestras. Luego comienzan ya a definirse dónde estarían los campos petroleros, ¿ya? Los campos petroleros. Por ejemplo, se establece que aquí en Dentro Rojo podría haber un campo petrolero, y entonces se prepara para la sísmica. La sísmica es una actividad de exploración, entonces se parte para hacer una cuadrícula, ¿ya? Un cuaderno así de cuadriculado, ¿ya? Y en cada punto de estos se coloca algo de dinamita, pentolita, que se pone entre 1 kilo y 2 kilos, y luego se hace explotar todo simultáneamente de una manera planificada. Entonces, con un sismógrafo, se reciben las ondas del subsuelo,
bajan. Y uno puede determinar por distintos tipos de ondas que se reciben dónde podría haber petróleo. Primera afectación a la selva. 339 pozos, más de 400.000 hectáreas de exploración, ¿ya? Y ocasionó una serie de impactos sumamente graves para extraer 1.500 millones de barriles de crudo, con lo cual provocó graves dificultades al medio ambiente, ¿ya? El petróleo no surge solo, puede venir el petróleo con gas y siempre con agua de formación, en mayor o menor medida. Agua de formación es un agua que está con el petróleo en el subsuelo millones de años, es tremendamente contaminante, cancerígena, tremendamente cancerígena. Por eso esa agua es procesada al margen o se le reinyecta, ¿ya? Se le reinyecta. Cuando estuvo la compañía Texaco, no hubo esas tecnologías, a pesar de que eran conocidas, por eso es el juicio de la Texaco, ¿ya? Entonces hubo graves problemas, graves afectaciones, ¿ya? Y los daños en el juicio se estiman en 26.000 millones de dólares iniciales, luego quedó en 19.000 millones y a la postre, por una serie de situaciones, se les está reclamando 9.000 millones de dólares a los de la Chevron Texaco. Ocasionó tremendos impactos en el agua, en el suelo y en el aire. ¿Ya? En las provincias amazónicas, ¿ya?, que son las más pobres de todo el Ecuador, ¿ya?, los niveles de enfermedades catastróficas son muy elevados. El promedio llega a un 31%, el cáncer, ¿ya?, cuando el promedio nacional está en el orden de un 12%. Cerca de Shushufindi hay poblaciones donde el promedio del cáncer es del 50%. Los impactos ambientales son sumamente complejos y difíciles, y entonces la cuestión ambiental, rápidamente descrita, ha generado tremendas dificultades. Hay que ser muy honestos, los problemas ambientales no surgen solo del petróleo. Detrás de las empresas petroleras, que fueron como cabeza de lanza, vinieron las madereras, las empresas estas de monocultivos como de palma africana, y vino todo un proceso. Y todo lo que tiene que ver con explotación irresponsable de la naturaleza, pero algo más grave. Se dio paso a un proceso de colonización. No hubo una verdadera reforma agraria en el Ecuador, hay procesos en los años 60 y en los años 70, pero no se afectó la concentración de la tierra y se alentó la colonización. A la gente que se iba a la Amazonía, ¿ya?, se le entregaba una parcela de 50 hectáreas. Primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, se les iba entregando. Y para darles el título de propiedad, olvídense de los derechos de la naturaleza, respeto al... No. Se les obligaba a demostrar que ya empezaban a trabajar el suelo y tenían que haber talado la mitad de la selva, talado. Entonces comenzaron a meter el rey-gas, el pasto elefante, que no tiene nada que hacer con ese medio ambiente. La riqueza de la Amazonía, el suelo de la Amazonía, mejor dicho, la riqueza está en la vegetación, no en el suelo. El suelo es pequeñito, la capa vegetal. Entonces comenzaron la gente que venían de provincias que habían sido afectadas o que estaban siendo afectadas por sequías, Manabí o Loja, ¿ya?, con sus prácticas agrícolas. En un par de años liquidaron la capacidad de producción. Vayan a ver la erosión que existe allá, la deforestación y los problemas que existen en toda esa zona. El petróleo es entonces muy importante para la economía. Pero comienza a acabarse el petróleo, ¿ya? El petróleo comienza a acabarse. Aquí tienen una lámina de la compañía British Petroleum, que establece cuál podría ser la realidad de nuestras reservas. Las reservas petroleras comienzan a crecer por los descubrimientos y al principio salen más rápido y luego llegan a un pico y esto comienza a declinar. Bueno, que conozcan, esto es lo que se conoce como la campana de Hoover o el pico de Hoover, un geólogo californiano, estadounidense, que en los años 50 anticipó cuándo iban a llegar los Estados Unidos al pico de sus reservas. Según la British Petroleum, nosotros estaríamos más o menos aquí, llegando a eso. Podría ampliarse un poquito con un par de exploraciones, pero no mucho más. El petróleo es un recurso natural no renovable, eso es obvio, algún día se va a acabar, ¿verdad? Y esta curva de acá es la tasa real de extracción de petróleo.
conste que no hablamos, Eduardo ni yo y otras personas ya de producción de petróleo. El petróleo no se produce, el petróleo ya está producido en el subsuelo por efecto de la naturaleza. El petróleo se extrae, ¿ya? Y entonces aquí tienen ustedes la tasa de extracción y también la tasa de consumo. No solo que se acaban las reservas de petróleo, sino que consumimos petróleo. Entonces, en algunos años, no muy lejano, esta curva se va a cortar con esta curva y ya no tendremos exportaciones de petróleo. Esto viene de mucho tiempo atrás, que se repite en la actualidad. Y él dice que todo es cuestión de manejarlo de una manera positiva y los resultados no van a ser malos. Y posteriormente el presidente se entusiasma tanto, muestra una pepita de oro en una de sus sabatinas, creo que esto es en la provincia de Morona, Santiago, y dice, esto es comparable con el primer barril de petróleo. Entonces prepárense, vayan sacando todas sus banderas verde flex para la gran marcha en la cual se llevará el primer kilo de oro al templete de los héroes, o la primera libra de cobre al templete de los héroes. Habrá marcha con banderas verde flex para llevar al templete de los héroes. Ya van a ver, prepárate, te va a tocar salir. ¿Cómo funciona esto en la minería? Se hace igualmente tareas de sísmica, de todos los estudios y se determina dónde está el mineral. El mineral no se encuentra en lingotes, o sea, ya hechos cuadraditos de oro, de cobre. No hay siquiera ya las vetas de oro. ¿Se acuerdan las películas de vaqueros? Que un viejito que iba con su burrito todos los días y algún día se encuentra con un pedazo, no, eso no hay ya. El oro está muy difuminado, mezclado con muchísimo material. Entonces lo primero que se hace es retirar toda la capa vegetal y de tierra de arriba, ¿ya? Y eso va a lo que se conoce como la escombrera, todos los escombros, ¿ya? Y luego comienza la extracción del mineral, Aquí ya comienzan a producirse problemas, en la fase de exploración también, porque hay una serie de rocas, de piedras, de arenas, con mucho sulfuro, con mucho azufre en el subsuelo, que cuando se les destapa y tienen contacto con el aire y el agua, provocan lo que se conoce como el drenaje ácido de mina, ¿ya? Y eso puede estar fluyendo por cientos de años. Hay una mina en España que es la Río Tinto, desde la época de los romanos, todavía contamina. Ni con las nuevas tecnologías pueden remediar eso. Y esos son temas que hay que tenerlo presentes. Y vamos a ver dónde vamos a hacer esa explotación. Y luego se hacen tremendos agujeros. Ya nos mostró algunas fotos de Eduardo, les voy a mostrar la rotación. Y el mineral comienza a ser procesado. Este comienza a ser procesado normalmente con cianuro. La minería artesanal usa el mercurio, la minería de la otra usa más el mercurio, son tremendamente contaminantes. Para que tengan ustedes una idea, esta lámina me prestaron los amigos que están defendiendo la naturaleza en el Tolima, en Colombia. Entonces, para ponerlo más claro, se realizan verdaderas amputaciones ecológicas, o se llegan a las situaciones, como nos mostraba Eduardo en Cajamarca, de decir que menos mal que hay aquí una laguna, sacamos el agua y nos queda el hueco para meter todos los minerales, todos los desechos, ¿ya? Para que tengan una idea, alguna idea, varía esto de yacimiento a yacimiento. Una tonelada de cobre demanda sacar entre 300 y 600 toneladas de material. Una onza de oro demanda entre 20 y 60 toneladas. Una tonelada de cobre demanda entre 30 y 500 mil litros de agua. Una onza de oro demanda entre 20 y 25 mil litros de agua. Fíjense, aquí es el yacimiento, fíjense cómo funciona esto. Se va haciendo un tremendo agujero en la amputación, ¿ya? Esa es la visión de la empresa. Y van poniendo acá todo el material, porque solo sacan una parte, la que van procesando, y se llevan al puerto en camiones o en el minero ducto. Y según la empresa, inmediatamente van a ir reforestando, ¿ya? Miren cómo funciona eso, ¿ya? Paulatinamente va avanzando. ¿Qué? En el suelo sin nutrientes van a reforestar. No, aquí hay un agujero. ¿Ya? Miren cómo es el agujero. Sí, así nada. Ya nutrientes aquí todos desnutridos. Y entonces luego les llenan de agua.
Y nos han de decir que podemos hacer un proyecto de ecoturismo comunitario. Unas lanchitas para ir a remar, para ir a pedalear. Hay unos problemas del agua contaminada. ¿Qué pasa en esa zona donde normalmente llueve mucho? Los que conocen la Amazonía saben cómo llueve en la Amazonía. Un día llueve, al otro día diluvia. ¿Ya? Y son cada vez más las precipitaciones con el cambio climático. ¿Ya? Cada vez más. Esta es una zona de alta biodiversidad. Aquí hay varios ríos que pueden verse y de hecho se van a ver tremendamente afectados. Entonces, cualquier deslave, cualquier inundación no se va a quedar solo acá, sino que van a seguir por el resto de la zona. ¿Ya? No estamos hablando de una zona desértica, estamos hablando de una zona de alta biodiversidad. Aquí tienen la foto, una de las fotos, Eduardo también es Chuquicamata, la mina de cobre más grande del mundo. Estos son como 4 kilómetros. ¿Ya? La otra es más chiquitita, esa llega como a 1,5 kilómetros la nuestra, ¿ya? 800 metros de profundidad, ¿ya? Casi la altura que hay de Quito a las antenas de Cruz Loma. No sé si han visto dónde llega el teleférico. ¿Ya? Han ido ahí a conocer su capital, el teleférico. ¿Ya? Entonces aquí son 4 kilómetros, ¿ya? En una zona desértica, la misma que vean otros, aquí vean los edificios, son edificios muy grandes, el tamaño de lo que estamos hablando. El tipo de equipos que se van a utilizar son unos tractores enormes. Eso no se produce en estos países, viene de afuera y estos los pueden vender con sobreprecio. ¿Ya? Miren, aquí está el técnico. Que tiene que ser bastante grande el operador de esto. Ahora la siguiente lámina les pongo, como todo es relativo, todo es comparable, le pongo a la máquina en donde trabaja. Les voy a presentar una foto de una mina en la Siberia, una mina de diamantes, que es una de las más grandes minas de diamantes, seguramente la más grande, que es acá en la Siberia. ¿Ya? Aquí está la mina y aquí está el camión que vimos hace un rato, en esa flecha. Es el mismo camión, ¿ya? Está en ese sitio, ¿ya? Dentro de la mina, que vean cómo va a quedar. Esto es en la Siberia. Luego tenemos acá lo que ha provocado la minería. Bolivia, la desaparición del segundo lago, se secó, la minería y el cambio climático.